anunció este miércoles que sus fuerzas armadas están expandiendo sus operaciones en la Franja de Gaza para tomar grandes áreas del territorio palestino. President Carter, President Sadat, and Israeli Prime Minister Begin have now helicoptered down to the White House from Camp David and are about to appear in the East Room there to report to the nation and to the world. Él amplía la ofensiva en Gaza y ordena nuevos desalojos masivos. Quieren anexionar zonas críticas a su franja de seguridad y limpiar la zona de terroristas, dicen. Tampoco dejan entrar ayuda humanitaria desde hace un mes. Says it has struck a Gaza hospital, which it says was housing militants in a raid on Tuesday. Durante la madrugada, el ejército israelí mató a 10 personas en los campamentos de tiendas de Al-Mawasi, una zona del sur de Gaza que silenciosamente Israel ha dejado de considerar como humanitaria. Mi nombre es Sara Cohen, nací en Haifa, pero mi historia comenzó mucho antes de eso, con mi abuela Rivka, en un pueblo polaco que ya no existe. Me hablaba poco el pasado, pero cuando lo hacía sus palabras pesaban como piedras. Fue una de las pocas que logró escapar antes de que los nazis cerraran el gueto. Ella perdió a sus padres, a sus hermanos, a su hogar y con ellos una parte de su alma. Después del Holocausto, cuando Europa quedó marcada por los hornos del odio, muchos como ella encontraron en Palestina una última esperanza. No era solo una tierra, era una promesa. No queríamos quitarle nada a nadie, solo tener un lugar donde nadie nos persiguiera por ser quien éramos. Crecí rodeada de historias de sobrevivientes y también de miedo. Las guerras llegaron pronto, en cada generación parecía haber una. Hay conflictos de relieve en 2008, 2012 y 2014. En todo este tiempo, además, el Estado judío consolida su política de asentamientos ilegales. En los últimos 30 años, el número de colonos en Cisjordania se ha cuadruplicado. Hoy son ya 500.000 y otros 200.000 en Jerusalén Este. Los muertos bajo las bombas, además, se cuentan por miles. Por ejemplo, en el conflicto de 2014, más de 2.000 personas, la mayoría civiles, fallecieron en Gaza. Del lado israelí murieron 6 civiles y 67 militares. La Corte Penal Internacional investiga a los dos bandos por posibles crímenes de guerra. En relaciones internacionales tenemos una gran cantidad de teorías para explicar la guerra. Sin embargo, ¿qué sería de las teorías si no pueden llegar a entenderse? Liberalismo. Si le ponemos un poco más de música. El conflicto entre Israel y Palestina no es simple, no lo ha sido nunca, pero desde mi postura no lo veo como un conflicto inevitable, ¿saben? No creo que el mundo esté condenado a la guerra porque los estados compiten sin reglas en un sistema anárquico. Creo en la posibilidad de la cooperación, a través de 3 pilares básicos: la democracia, la interdependencia económica y las organizaciones internacionales fuertes. Sí, puede que parezca algo idealista, pero no lo es tanto si lo miramos cómo funciona en otros lugares. El problema es que en este caso, estos 3 pilares están algo fragmentados. Primero, el tema de la democracia. Yo sostengo que las democracias no se hacen la guerra entre ellas, y que tenemos acá, Palestina no es un estado soberano consolidado, está políticamente fragmentado. Por un lado, la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, con legitimidad limitada, y por el otro, Hamás controlando Gaza sin elecciones ni garantías democráticas. Y aunque Israel es una democracia hacia adentro, hacia los palestinos que controla, hay un sistema de excepción, desigualdad y restricciones permanentes. Segundo, la economía. Yo creo que cuando hay comercio y dependencia mutua, los costos de la guerra son demasiado altos, pero acá la interdependencia no es entre iguales. Israel controla los recursos, el agua, la electricidad, las fronteras, los ingresos fiscales palestinos. ¿Y Palestina? Esta está atada a una economía que no puede simplemente controlar.
Entonces, la interdependencia, lejos de generar paz, se vuelve un mecanismo de control. Tercero, las instituciones internacionales. Según yo, deberían servir para mediar, para vigilar, para hacer cumplir las normas. Pero en este conflicto no han logrado casi nada. La resolución de 242 de la ONU sigue sin cumplirse. Los asentamientos israelíes en territorios ocupados siguen expandiéndose. Los informes sobre violaciones a derechos humanos se acumulan sin consecuencias. Y cuando la Corte Penal Internacional intenta intervenir, es deslegitimada. Realismo. It's a primitive clash, pitting years of frustration. Bravely we hope against all hope. Rising up, straight to the top. Have the guts, got the glory. Went the distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. Diría que el conflicto entre Israel y Palestina no se puede entender sin tener en cuenta varias cosas, como por ejemplo la lucha por el poder, la seguridad y sobre todo la supervivencia, que son tres elementos muy importantes que forman parte del análisis de una situación desde el punto de vista del realismo. Vivimos en un sistema internacional que es anárquico, o sea, no hay ninguna autoridad global que pueda imponer reglas claras o proteger a los actores. Entonces, cada uno va a actuar por su cuenta, pensando en sus propios intereses. Israel, por ejemplo, es un estado que fue creado en 1948 y desde entonces, este punto, ha estado rodeando de amenazas. Desde mi punto de vista realista, eso explicaría por qué ha buscado siempre mantener una ventaja militar, controlar el territorio y aliarse con potencias como Estados Unidos. No es solo por ambición, es una estrategia más para sobrevivir en este ámbito anárquico. En este tipo de sistema, quien no se protege desaparece. Y del otro lado, los palestinos, por su parte, quieren un estado propio, pero tienen menos recursos, menos apoyo internacional y están divididos políticamente. Ahí vemos claramente una asimetría de poder. Además, hay como una desconfianza total entre los dos. Israel piensa que ceder es arriesgar a su seguridad y del otro lado los palestinos creen que ceder es perder lo poco que tienen. Y claro, con esa lógica, ningún lado va a ceder y hacer concesiones y la guerra va a perdurar.